Ya, entonces, lo que hemos visto hasta la anterior clase era el tema de cómo se tomaban las decisiones para hacer lo que es política monetaria, ¿no? Veamos el tema de los OMAs a grandes rasgos. Entonces ahora vamos a ver la implementación de estas operaciones de mercado abierto, o sea, cómo se hace el tema de la venta, de los títulos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está, dice genérico, ya está. Vamos a anotar un ratito. A ver. Ahí vamos a anotar. Entonces, ¿cuáles son nuestros mecanismos de transmisión? ¿Ya? Primero que tenemos que saber que el ámbito natural de las OMAs es el mercado monetario. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, teníamos a dos tipos de mercados, el mercado de capitales y el mercado monetario, ¿no? Entonces, el mercado monetario es el mercado de corto plazo. Entonces, y ahí incluye todo lo que son las operaciones interbancarias, que esos son los préstamos que se hacen entre los bancos, ¿ya? Entonces, por eso se llama interbancarias, entre ellos se van prestando dinero. Y es de corto plazo, ¿no? Entonces, generalmente son 7 días, menos días, son por eso de muy corto plazo. Después están los reportes en la bolsa, eh, que son entre las agencias y las AFIs y sus clientes de las agencias, ¿no? Eh, y después tenemos a lo que son los reportes en el Banco Central, que son los préstamos que se hacen con el Banco Central. Entonces, el Banco Central es el que le va a prestar, digamos, dinero a las entidades y lo hace generalmente en corto plazo. Por ejemplo, los reportes en la bolsa, lo máximo son 45 días, mientras que en el Banco Central lo máximo de tiempo que te puedes prestar, 15 días. Entonces son realmente operaciones de muy corto plazo. Vamos a ver si no hay nadie más esperando, no hay nada más esperando. Ya, entonces, ese es el lugar donde se implementan las operaciones de mercado abierto, en el mercado de corto plazo, no mucho en el mercado de largo plazo. El que trabaja más en el largo plazo es el tesoro. Ya, ahí está. Ya está, Stefan. Ya. Entonces, las OMAs, lo que es las operaciones de mercado abierto, afectan directamente y significativamente la liquidez disponible en el mercado monetario, influyendo sobre las tasas de interés, que significa esta compra y venta de títulos va a afectar a ese mercado donde se usa plata en el corto plazo, y cuando hay más o menos eh, dinero, entonces eso va a afectar las tasas de interés, si va a subir o va a bajar. Estos cambios que hay en la liquidez y en las tasas de interés terminan de alguna forma afectando en un proceso complejo. Han visto que no es tan fácil el nivel de precios en la economía. Y ahorita vamos a ver estos canales de cómo llegamos a afectar los precios en la economía. Un mercado monetario desarrollado es una opción, es una condición importante para la transmisión de señales de política monetaria, para la implementación de las zonas. Es decir, si no tenemos un mercado monetario desarrollado, entonces es bien difícil que nosotros podamos realizar lo que es OMAS. Entonces solamente se puede desarrollar cuando tienes realmente un... Ahí está otra vez. ¿Entrado? A ver, ¿estás, Stephanie? No. Sí, ya estás. ¿Ya? Buenas tardes, profe. Perdón por Hola. llegar tarde. Ya, está bien. Espera un ratito. Vamos a ver. Voy a anotarlas. Las que han llegado. ¿Dónde están? ¿Quién ha gritado? Ya, ha llegado Stephanie y ha llegado Lisette. Y acaba de entrar Celia. Ya. Ya, entonces, sigamos.
Profe, buenas tardes, lo siento por la demora. No te preocupes, que ya estás aquí. Es importante. Ya, Entonces, gracias, profe. de nada. Les decía que es importante que este mercado esté desarrollado. Si no tenemos un mercado desarrollado, es difícil implementar estas OMAs. O sea, es como si no tuviéramos un mercado de tomates, ¿dónde voy a poder vender el tomate, no? Entonces, si no hay quien haga las ensaladitas, si no hay quien coseche las ensaladitas, o sea, los tomatitos, es difícil hacer un mercado de tomates. Necesito un lugar bueno para comercializar tomates, ¿no? Que haya la casera, que haya las canastitas o las cajitas donde llevar los tomatitos, que haya los pesos para pesar los tomatitos. Entonces, si no hay esas condiciones, es difícil vender tomate. Entonces, es lo mismo para las OMAs. Si no hay un mercado de monetario, que es donde se venden los títulos, es difícil eh, hacerlo, es difícil implementar. Ya. Esta es la parte, una de las partes más importantes de lo que es los mecanismos de transmisión. Hay que entender cómo diablos, con diferentes tipos de canales, hay un canal, digamos, para transmitir la baja de los precios, cómo se llega a afectar, ¿ya? Entonces, hay diferentes canales, digamos, aquí está, pues, el primero. El primer canal, digamos, de transmisión se llama el canal de tasas de interés, ¿ya? Entonces, ver cómo las tasas de interés voy a lograr afectar a los precios. Entonces, M va a ser mi cantidad de dinero. Si yo bajo la cantidad de dinero, lo que va a pasar es que la tasa de interés va a subir y va a ser la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, puedo tener una tasa muy alta, digamos, ¿no? 15, 20, 30%, lo cual va a generar que como es tan grande la tasa de interés, va a bajar la inversión, porque como nadie quiere prestarse plata a una tasa tan alta, entonces baja la inversión. Baja la inversión, entonces va a bajar el consumo, ¿no? Entonces, si baja el consumo. Si baja el consumo, baja la demanda agregada, ¿no? Entonces, si baja el consumo, baja la demanda agregada. Si baja la demanda agregada, cae el ingreso, o sea, lo que es el PIB. Y si cae el PIB, va a caer los precios. Entonces, ese es el canal. Entonces, tengo que bajar la cantidad de dinero, subir la tasa de interés, que baje la inversión. Como baja la inversión, ya nadie más va a consumir, poca gente consume. Como poca gente consume, la demanda agregada también se ve afectada, cae, ¿no? Esta cae. Y esto también cae el ingreso y por lo cual caen los precios. Entonces, la clave sería definir esta tasa. En otros países lo que se hace es, el Banco Central dice, desde ahora la tasa va a ser 5, ahora la tasa va a ser 3, ahora la tasa va a ser 4. Entonces, cuando uno define un canal para transmitir la política monetaria a las tasas de interés, entonces el Banco Central va a definir esto, que es este. Entonces, lo que va a hacer es definir esto. ¿Ya? Entonces, voy a definir la tasa de interés. ¿En Bolivia se hace esto? No mucho, porque hay una respuesta reducida de las tasas activas del mercado bancario. ¿Qué significa? Al revés, cuando yo quiero bajar esta tasa, no todas las tasas me siguen. En otros países, el Banco Central dice, suben la tasa y todas las tasas suben. El Banco Central dice, baja la tasa y todas las tasas bajan. En cambio, aquí en Bolivia, cuando yo digo bajo la tasa, los bancos no bajan tanto la tasa activa como quisieran. Entonces, hay los determinantes microeconómicos, digamos, de las tasas de interés. O sea, esa definición de tasa de interés en el mercado depende de otros temas, ¿no? Que es mora, costos, rentabilidad, liquidez, algún comportamiento tal vez oligopólico del sistema bancario. Eso significa que de alguna forma son poquitos bancos, ¿no? Entonces, como son poquitos bancos, no hay tanta competencia como si hubieran muchos bancos. En otros países hay muchos más bancos, entonces hay mucha competencia y ahí se genera una determinación de tasa más fácil, ¿no? Entonces, se puede tener más rápidamente la tasa de interés. Eso es lo que pasa. El otro es el canal de crédito. ¿Ya? En el canal de crédito
es yo bajo la cantidad de dinero. Cuando yo bajo la cantidad de dinero, lo que hago es bajo los fondos prestables. O sea, fondos prestables, los fondos que están disponibles para prestar al público, ¿ya? Entonces, como yo bajo esto, ya no hay plata para prestar, entonces el crédito baja. Ya no se puede prestar más la gente en el banco porque no hay créditos prestables, no hay fondos prestables. Como baja el crédito, entonces va a bajar la inversión. Si cae la inversión, va a caer el consumo. Si cae el consumo, cae el ingreso, cae la demanda agregada y caen los precios. Se logra bajar los precios. Este es el canal que se llama de transmisión, que es el utilizado en Bolivia, el canal de crédito, ¿no? Entonces hay un efecto moderado en el consumo y el producto, pero es el más significativo en el caso boliviano. O sea, este canal no es tan fuerte en esta parte, digamos, ¿no? Pero llega a afectar a la inflación. Entonces, eh, este es el que mejor explicaría el canal de transmisión. Entonces, lo que utilizamos en Bolivia es el canal de crédito, ¿no? Entonces, agarramos y bajamos la cantidad de fondos prestados. Me olvidó. Creo que no lo hemos anotado a Celina. Celina. Están las dos, sí. Sí, así. Ya. Entonces, les decía, este es el canal que utilizamos. El Banco Central lo que hace es quitarle plata a los bancos para que no puedan prestar, ¿no? Y es el que mejor les sale. O sea, hay muchos estudios que dicen que este es el canal que mejor funciona en Bolivia. El otro es el canal de la riqueza, ¿ya? Para este tipo de mecanismo de transmisión, bajo la cantidad de dinero, como baja la cantidad de dinero, va a subir la tasa de interés. Sube la tasa de interés y baja el precio de los bonos, ¿ya? De los bonos. Porque hay una relación inversa entre tasa y precio. Si sube la tasa, baja el precio de los bonos. Si baja los precios de los bonos, también va a bajar los precios de las acciones. Y si baja el precio de las acciones, entonces baja también la demanda agregada. Y si baja la demanda agregada, bajan los precios. Es el canal de transmisión de la riqueza. Pero para esto necesitas tener un mercado de capitales desarrollado. Y en Bolivia no tenemos un mercado de capitales desarrollado porque han visto, ¿se acuerdan? No se venden acciones. Es la parte más complicada de nosotros. Entonces, no hay como este canal pueda funcionar, ¿no? Por este tema de las acciones. El otro es el canal del tipo de cambio. En este canal lo que hacemos es bajar la cantidad de dinero, subir la tasa de interés, baja el tipo de cambio, porque cuando sube la tasa de interés baja el tipo de cambio. Al bajar el tipo de cambio, bajan las exportaciones. Al bajar las exportaciones, baja el ingreso disponible, baja el ingreso, baja la demanda y caen los precios. ¿Ya? Entonces, este es el canal del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué no se utiliza en Bolivia? Porque el efecto en corto plazo de la política monetaria sobre el tipo de cambio es reducido. Y eso es porque el crawling peg es por ese tipo de cambio. En cambio, en otros países, por ejemplo, cuando sube la tasa de interés, llegan los flujos de afuera, ¿no? La gente trae su plata y entonces hace que baje el tipo de cambio. Es lo que hemos dicho en la anterior clase. Entonces, cuando sube el tipo de interés, todo el mundo quiere venir a tu país porque está teniendo una buena tasa de interés. Entonces, baja el tipo de cambio. Pero aquí en Bolivia no baja así de rápido, ni tampoco sube rápido, porque nuestro tipo de cambio es crawling peg y como les decía, es prácticamente fijo. Tarda mucho, digamos, en reaccionar, digamos, a estos movimientos. Entonces, y además tenemos una poca integración a los mercados internacionales. El rato que subamos la tasa, no es que ese rato viene la plata de afuera. Y tampoco cuando baja la tasa es de que el tipo de cambio suba rápidamente. Entonces ahí tenemos una limitación. La forma de la política cambiaria no permite que este canal sea tan directo. Y la otra es que también hay unas limitaciones en el sector real, porque mayor depreciación no necesariamente se traduce en... Entonces, eso significa que si, digamos, yo subiera el tipo de cambio,
no necesariamente eso me va a generar una subida rápida de las exportaciones. Eso no está tan comprobado, digamos. En teoría debería pasar, pero no pasa así, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con este canal. Por eso no utilizamos este canal del tipo de cambio. El otro de los más importantes y es el que se utiliza en muchos bancos centrales es el rol de las expectativas. Entonces, estas son señales y anuncios creíbles de la autoridad monetaria. Entonces, eso significa que el Banco Central jura por Batman que va a cumplir un nivel de inflación, ¿no? Y todas las decisiones sobre los agentes económicos, ¿no? Entonces, forma expectativas que obedecen al accionar de otros actores como gobiernos y sectores. Entonces, el Banco Central dice, señores, este año la inflación va a estar en 4% y va a llegar a que sea 4%. Y hace todo lo posible para llegar al 4%. Y así le creen. Entonces, cada vez que él diga alguna cosa, ya le van a creer. Entonces, bien importante este canal. En español también se lo llama como la luz, ya llega luz. Inflation targeting se llama en inglés y en español sería metas de inflación, ¿ya? Donde el Banco Central, claro que para llegar, digamos, ustedes dicen, pero es bien difícil predecir que la inflación va a estar 4 o 5%. El Banco Central agarra, hace más o menos así, y hace una predicción. La inflación va a estar, digamos que esto es 2018, 19 y 20, digamos. Entonces, de aquí va a llegar así, y hace un ranguito así. Así como una especie de arbolito con varias ramas. Y entonces dice, la inflación va a estar acá, entre estos niveles, entre esta banda y esta banda. Entonces, y eso puede ser entre el 2 y el 4%. 2 y el 4%. Entonces, si llega bien, aunque creo que va a ser más fácil que les comparta. A ver, espérenme, déjenme un segundito. Va a ser más fácil. Les voy a mostrar en el internet. A ver, espérenme un ratito. Vamos a entrar. Ya. Aquí está mi página del Banco Central, ¿no? Pueden ver mi página del banco, ¿no? Sí, profe. Ya. Hola. Sí, sí. Entonces aquí tenemos uno que se llama Informe de Política Monetaria. Vamos a ver si me resumen. No. Vamos a ver acá. Es un poco grande. Entonces, ahorita vamos a poner donde está mi presentación. Aquí está. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se utiliza lo que es el IPM y la memoria del Banco Central. IPM significa Informe de Política Monetaria, que es donde estoy entrando en este momento. Es el Informe de Política Monetaria. Entonces, ahí el banco jura y perjura a qué nivel de inflación va a llegar. Entonces, fíjense. Algo un poquito más. ¿Ya? Y hace todo lo posible por cumplir. Y es lo que hacen otros bancos centrales. Entonces, la gente tiene expectativa de lo que va a decir el Banco Central y dice, bueno, si lo va, esperemos a ver que cumpla, digamos. Entonces, ellos hacen y esperan eso, sobre el cumplimiento. Entonces, a ver, no sé si ha cargado, informe político, presentación. Importante, resumen ejecutivo, ajá, depósito. Aquí está, este es. Entonces, fíjense, ellos dicen, muy bien, aquí está la inflación del 2019, y yo creo que la inflación va a estar en este rango, desde 3,5 hasta 0,5. Entonces, todo este tema, obviamente, esto está agarrando esta distorsión que ha habido, ¿no? Entonces, empieza a ser este rango. Entonces, si llega al 1,5, dicen, ¿ves? Les he dicho que iba a llegar a 1,5. Si llega a 1, dicen, ¿ves? Le he dicho que iba a llegar a 1. Si llega al 3, ¿ven? Les he dicho que iba a llegar a 3. Entonces, este tipo de gráficos le permite al Banco Central trabajar en una especie de banda, que si llega a la banda, entonces lo ha logrado, digamos, ¿no? Entonces ha logrado.
cumplir con su meta. Entonces, es lo que siempre hace el Banco Central. Trata de mostrar, pues mi grafiquito está medio feo, trucho, en comparación a ese grafiquito hermoso que hay ahí, ¿no? Entonces, juras por Batman de que vas a llegar a algún nivel y haces todo lo posible por llegar, ¿no? Entonces, haces todo lo posible por Profe, llegar. Dime. ¿esos informes que se presentan lo hacen anualmente o también puede ser mensual? Esa es muy buena pregunta. Esto se lo hace cada semestre. Se lo presenta en enero y en julio, el IPM. Y la memoria se presenta cada año. La memoria se lo presenta entre abril, más o menos. En el mes de abril es donde ellos presentan se llama la memoria. Entonces se lo hace cada semestre. Entonces ustedes pueden ver acá, miren, vamos a pasar ahorita el informe. Este informe es de enero, ¿no? Entonces, los informes de política no se más informes. Es el último ya, ¿no? Entonces, enero. El siguiente informe va a ser en julio del 2020. Siempre lo hacen cada semestre, ¿no? Van trabajando en eso. Pero este es un informe que ellos estamos trabajando en. Este no es el canal que se utiliza actualmente en Bolivia, porque para eso tienes que lograr que la gente lea el informe, vea el informe, lo conozcan y todo lo demás. Entonces, por eso es que es importante hacer este canal y ir trabajándolo. En otros países ya lo hacen directamente, ya no ponen ni el canal de tasas, crédito, tipo de cambio, no, directamente a este canal, que es el rol de las expectativas. De decir, yo voy a anunciar cuál va a ser el nivel que va a llegar la inflación y hago todo lo posible para cumplir, ¿no? Eso. Esos son los mecanismos. Ahora, ¿cuáles son los valores que utiliza, digamos, el Banco Central? Hemos dicho que lo que hace el Banco Central es vender títulos a las personas para poder retirar dinero. Entonces, esos valores son estos. Uno de los principales son las letras del Banco Central, las LB, ¿ya? Que son valores de renta fija, redimibles a vencimiento y vendidos a descuento, que significa que no son con tasa variable, sino con tasa fija. Ya al vencimiento te pagan, te devuelven, ¿no? Los plazos de colocación de estos títulos son a 28 días, a 91 días, a 182 días, a 273 días y a 364 días, ¿no? Entonces, en moneda nacional. Y si ustedes se dan cuenta acá, todo tiene múltiplo de 7, el 28 es múltiplo de 7, el 91 es múltiplo de 7, todo es el 7, porque todo hace de que caiga en día viernes. El Banco Central emite títulos todos los viernes y vencen los títulos en día viernes. Entonces, para que sea eso, lo que hace el banco es emitir con múltiplos de 7. Se emite solamente en día viernes. Los únicos días en los cuales no sale el tema de día viernes es cuando hay Semana Santa o cuando el viernes es feriado. Entonces ahí se emite en día jueves. Entonces el plazo de estos títulos es un día más. 92, 183, 274, 365. ¿Ya? Entonces esos son los plazos a los que se venden estas letras. Antes también se emitía para regulación monetaria hasta finales de junio las letras D, ¿no? Entonces, esos eran los instrumentos que se vendían, se llamaban así, letras del Tesoro D, y en vez de ellos, a partir de junio, ahora usan las letras del Banco Central. Porque antes se prestaban, digamos, letras del Tesoro para hacer política monetaria, ahora lo que hacen es básicamente usar sus propias letras del Banco Central. Se pueden cancelar anticipadamente a precio de curva por decisión del inversionista. Entonces, el inversionista a cualquier rato puede decir, ya quiero que me devuelva mi plata, digamos, ¿no? Entonces, te devuelve tu plata. ¿A quién están dirigidos estos títulos? ¿Quién puede comprar letras del Banco Central? A cualquier entidad que tenga licencia de funcionamiento otorgada por la ASFI o por la APS, por la Autoridad del Sistema Financiero o la Autoridad de Pensiones y Seguros. Esos son los únicos que pueden comprar. Otros que podrían comprar son las personas naturales, pero a través de una agencia de bolsa. O sea, que la agencia de bolsa te lo compre estos títulos. ¿Ya? Otro instrumento son los bonos.
Una es las letras. Las letras, como pueden ver, son de corto plazo porque son hasta 364 días. Entonces, casi un año. Es un año en realidad. Entonces, es lo máximo que puede vender. En cambio, los bonos ya son instrumentos a rendimiento y también vendidos a una TR nominal, una tasa de rendimiento estéreo, ¿ya? Con pago semestral de cupones. Los cupones, como les decía, son los intereses que se paga por los bonos, ¿ya? Y estos emitidos también por fines de regulación monetaria a partir de fines del 2014, en sustitución de los bonos DES. Antes se emitían bonos DES también, bonos del Tesoro, ahora son bonos del Banco Central. Y su plazo habitual es de 2 años, o sea, no se emite para más largo plazo. Como les había dicho, el Banco Central se centra mucho en el tema de corto plazo. Estos son casi largo plazo. Se usa en temas excepcionales. De hecho, en el 2007 y 2008 también se emitieron bonos a 4 años. Entonces, eran instrumentos que se vendían adicionalmente a las letras para controlar la inflación. Pero lo más usual del banco es vender títulos a menos de un año. Pero tienen estos títulos. Su tasa cupón de estos bonos, 2%. Esa era la tasa que pagaban estos bonos, ¿no? Y también dirigido a las mismas instituciones, a las que están con licencia de funcionamiento de la APS o la ASFI. Chicos, si se corta, porque tenemos 4 minutos, nos vamos al, ¿qué se llama? Nos volvemos a entrar a la misma reunión, por favor. ¿Ya? Ahora, hay también las letras y bonos con opción de rescate anticipado. Significa que antes de que vence el título, el Banco Central puede decir, te devuelvo tu plata. ¿Desde cuándo se ha empleado este? Desde el diciembre de 2015. Ahí es donde empezaba a salir estos bonos redimibles. Y era el objetivo de contar con un instrumento que permita inyectar liquidez. Entonces el Banco Central crea estos instrumentos con esta opción de rescate anticipado. ¿Qué significa? Si, digamos, tú te comprabas un título a un año, a 364, digamos, una letra 364, a los 91 días, el Banco Central podría decirte, toma tu plata. Pero yo quiero esperar hasta un año para ganar más interés. Lo siento, toma tu plata. Entonces tenía la opción el Banco Central de rescatar sus valores en situaciones de coyuntura. Entonces ellos decían, quiero darte plata. No, no quiero ahorita más bien retirar plata, quiero inyectar plata. Entonces te podía cancelar anticipadamente tu título, de tal manera que ellos puedan inyectar plata al mercado. Entonces ese era el objetivo de esto, ¿no? Entonces, no estaba significado que estaba obligado a ejecutar su opción de rescate, pero en caso de hacerlo, los tenedores tenían la obligación de redimir sus valores. Entonces, eso se les decía a los que compraban los valores. Cualquier rato el banco te puede decir, te los compra. Pero hay un periodo que se llama periodo de, como un periodo de cobertura, digamos, en el cual el banco no te lo va a cancelar anticipadamente tu título, que era como 91 días, digamos. Después de eso te lo podía cancelar anticipadamente. Esta es la fórmula del rescate para calcular. ¿Quién define esta? El periodo de protección se llama. Este es el periodo de protección en el cual el banco no te lo va a cancelar anticipadamente. ¿Ya? Eso lo define el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que ya hemos visto que se trata. Y la opción de rescate por decisión del emisor es americana. Pues vamos a ver cuando veamos opciones. Que en cualquier momento puede decir, después del periodo de rescate te lo cancelo, por el monto total de la emisión. ¿Ya? Y el precio a curva calculado de acuerdo a la fórmula del precio unitario es este, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para hallar el precio de una letra de un bono con opción de rescate. Que PU es el precio unitario, el precio que se paga por comprar los títulos. BN es el valor nominal, que en el caso de las letras es 1000, cada letra vale 1000. 1 más la TEA, que es la tasa efectiva anualizada, una tasa con la cual se rescataba el título, elevado al plazo, que era el plazo restante que le faltaba a la letra entre 360. Ya va a quedar menos de un minuto, chavales. Ahorita volvemos a entrar. Y en el caso del bono sí se ve un poco más complejo, pero no se asusten, digamos. No vamos a entrar tan a detalle de este tema, pero lo que hace es igual traer al presente, ¿se acuerdan de Matefi? ¿No? Entonces teníamos así los bonos y tiene sus cuponcitos. Los cuponcitos son estas Cs.
¿no? Sus cuponcitos. Entonces, cada uno de estos son pagos que se hacen este año. Y M es el macro, que es este valor nominal, el 1000. Entonces, lo que se hace es traer todos estos cuponcitos al presente. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hecho como una especie de renta? ¿Se acuerdan de las rentas constantes en temporales? Esto igual son rentas. Entonces, cada una de estas rentas lo estoy trayendo al presente para ver cuánto vale hoy. Ese es el precio unitario. Entonces, como una